Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de cuándo revascularizar un paciente con síndrome coronario crónico, evidencia versus tradición. Estos son mis conflictos de interés y ustedes se sorprenderán por qué un cardiólogo o un clínico está hablando de revascularización miocárdica en pacientes con síndrome coronario crónico. Y es que el manejo de la cardiopatía isquémica es esencialmente médico. Miren que solamente la revascularización es un eslabón en el manejo completo de la cardiopatía isquémica. Adicionalmente a la revascularización, debemos manejar la angina en los pacientes, no necesariamente con revascularización, sino con medicamentos. La tensión arterial debe estar por debajo de 130/80. Si es diabético, debe utilizar un inhibidor del cotransportador o un análogo del GLP-1. El LDL debe estar por debajo de 55/40. Si hay falla cardíaca, debemos utilizar un sacubitril valsartán más beta bloqueador, más un antagonista del receptor de mineralocorticoides, más un inhibidor del cotransportador, ivabradina o vericiguat, o sea, hay un arsenal de medicamentos para falla cardíaca. Adicionalmente, debe hacer rehabilitación cardíaca, seguir una dieta estricta, dejar el tabaquismo, antiagregación plaquetaria única o dual o extendida, o utilizar antiinflamatorios, o proteger al paciente con inhibidores del cotransportador, o vacunar al paciente, o dar apoyo para la salud mental del paciente. Por eso es que les digo que, y repito, y lo más importante de estos 20 minutos es que la cardiopatía es una enfermedad de tratamiento médico, la cardiopatía isquémica. Y eso nos lo está diciendo los ensayos clínicos desde hace más o menos 15 años. El estudio COURAS hace más o menos 15 años nos demostró que el tratamiento médico menos versus la intervención coronaria percutánea en pacientes con isquemia severa o moderada era igual de efectivo. O sea, no había ninguna evidencia de poner stent a lesiones que tengan isquemia comparado al tratamiento médico. Lógicamente hay algunas excepciones y hay algunos criterios de exclusión de los estudios clínicos. Pero esto no se quedó así. Miren que 13 años después, el estudio isquemia miró la misma estrategia, tratamiento médico avanzado, óptimo, versus intervención coronaria percutánea o revascularización. ¿A qué pacientes? A pacientes estables que tuvieran una isquemia moderada o severa en una prueba de provocación de isquemia. Y aquí excluyeron pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30 o que tuvieran un infarto reciente o que tuvieran compromiso de la descendente anterior, perdón, del tronco izquierdo al menos del 50%, o que tuvieran fracción de eyección menor a 35% o clase funcional 3 o 4 o angina refractaria a pesar del tratamiento médico. O sea, la gran mayoría de los pacientes con isquemia moderada severa. Y esto demostró que era exactamente igual el tratamiento médico que les mencioné previamente versus una revascularización, ya sea con intervención coronaria percutánea o con revascularización miocárdica quirúrgica. En el slide anterior les dije que se excluyeron los pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30. ¿Qué pasó en un subanálisis o en un estudio concomitante de pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30? Miren que pasó exactamente lo mismo. El tratamiento médico versus la intervención coronaria percutánea o la cirugía de revascularización fue exactamente igual para desenlaces cardíacos mayores. Pero la pregunta es, y la que ustedes están haciendo es, entonces, ¿qué pacientes les vamos a poner stent? Y les traje esta diapositiva eh, para que miramos lo que podamos llegar a hacer en este paciente, por ejemplo, con 67 stent en un periodo más o menos de 10 y más o menos 28 cateterismos cardíacos.
porque antes pensábamos que abrir todo lo que estuviera enfermo era el tratamiento ideal y la evidencia, como les mostré en las diapositivas previas, nos demostró que estábamos equivocados. ¿Qué pacientes debemos revascularizar? Pues aquellos que queramos mejorar la sobrevida, pero no a todos los pacientes que revascularicemos le vamos a mejorar la sobrevida. O pacientes que queramos disminuir eventos como infarto, revascularización o muerte cardíaca. O pacientes que queramos mejorar los síntomas a pesar de el tratamiento médico óptimo, o pacientes con angina refractaria. Empecemos por lo más sencillo, que es mejorar los síntomas. En pacientes con angina refractaria, o sea, que persistan con dolor precordial a pesar de beta bloqueadores, utilización de calcio antagonistas o medicamentos metabólicamente activos como ranolacina o trimetazidina o ivabradina para disminuir la respuesta ventricular. Los pacientes que no respondan y que tengan estenosis de las arterias coronarias candidatas a revascularización, pues esos pacientes se deben revascularizar por PCI o por cirugía. Pero solamente las lesiones que sean candidatas a revascularización. Esto ya no lo demostró un subanálisis del estudio isquemia, el mismo que no demostró evidencia del tratamiento médico o de la intervención percutánea o la CABAS versus tratamiento médico. El mismo subanálisis nos mostró que los pacientes que tenían angina más de un episodio a la semana o varios episodios al mes, entre más eventos de angina tuvieran, mayor era el beneficio de la revascularización, ya sea por PCI o por CABAS. Entonces, eso debemos tenerlo muy presente. Si el paciente es muy sintomático a pesar del tratamiento médico y tiene lesiones que sean candidatas a revascularización, pues ofrezcámosle esta estrategia a estos pacientes. Pero si no revascularicemos por revascularizar. Miren este estudio de 1984, casi 40 años después. Esto se ha comprobado y es las lesiones no significativas que revascularicemos van a aumentar aceleradamente la progresión de placas ateroscleróticas en esos territorios. Entonces, los vasos que revascularicemos, que no tengan lesiones significativas, van a aumentar la tasa de progresión de su aterosclerosis comparados con los otros vasos. Otro punto que debemos recordar es que la revascularización también se le puede ofrecer a los pacientes para disminuir el riesgo cardiovascular en eventos, no solamente de mortalidad. ¿Por qué? Porque los eventos de revascularización subsiguientes, los infartos que siguen o las revascularizaciones no programadas, aunque puede que no impacten directamente en la mortalidad total, pues sí podrían afectar la calidad de vida de los pacientes. Y esto se le puede ofrecer a pacientes con enfermedad coronaria multivaso. Igual, datos de la isquemia, en el cual la revascularización por PCI o por CABAS versus el tratamiento médico disminuyó significativamente los infartos tipo 1 o los infartos tipo 2 espontáneos comparados con el tratamiento médico. Y los eventos, los infartos espontáneos tipo 1, tipo 2, pues pueden afectar la mortalidad cardiovascular. No la mortalidad total, pero sí la mortalidad cardiovascular. Por eso, esta recomendación es una recomendación 2A, no para disminuir mortalidad total, sino para disminuir eventos coronarios a repetición como infartos o revascularizaciones no programadas en pacientes que tengan enfermedad multivaso e isquemia severa. Sigamos con lo de pronto un poquito más complicado y es revascularizar para mejorar la mortalidad. ¿Qué evidencia hay? Pues hasta hace poco la recomendación de pacientes con falla cardíaca y enfermedad multivaso estaba presente, ya sea con PCI o con CABAS, en aquellos que tengan fracción de eyección por debajo de 35%.
En pacientes con 35 a 50%, o sea, levemente disminuida, la recomendación no es 1, sino es una recomendación 2A. Otra recomendación de revascularizar a los pacientes para mejorar mortalidad total es la presencia de compromiso del tronco izquierdo, que idealmente se deben revascularizar por cavas, pero si el Heart Team define que es un paciente de alto riesgo y que de pronto la lesión se podría revascularizar por PCI, pues podría ser una alternativa. Otra alternativa para estos pacientes para mejorar mortalidad total es aquellos que tengan enfermedad de tres vasos con compromiso o sin compromiso de la descendente anterior proximal. Miren que estos pacientes se podrían beneficiar de disminución de la mortalidad, a pesar que el estudio de isquemia, como les voy a mostrar más adelante, no analizó estos subgrupos y no mostró diferencia. Pero esta recomendación pasó de ser una recomendación 1 en las guías previas a ser una recomendación 2B, o sea, todavía no se ha retirado de las acciones de revascularización. ¿Y qué pacientes no se deben revascularizar? Pues los que tengan acción de eyección normal o que tengan compromiso de uno o dos vasos, que no comprometa la descendente anterior proximal. De esos pacientes no se deben revascularizar. ¿Qué tampoco pacientes se deben revascularizar? Aquellas que tengan lesiones menores del 70% o que tengan reserva de flujo fraccional por debajo o por encima de 80. De esos vasos no se deben tocar. En las diapositivas previas hablamos de revascularizar a los pacientes con falla cardíaca y eso viene de investigación del doctor Eric Velázquez, en la cual en el estudio Stitches nos demostró que a 10 años revascularizar a estos pacientes con cirugía podría disminuir más o menos un 16% comparado al tratamiento médico óptimo los desenlaces cardiovasculares. Pero recientemente, hace 2 meses, el estudio Revive demostró que si esa revascularización era por vía percutánea, no había ninguna diferencia en cuanto a los desenlaces cardiovasculares. Este estudio Revive salió después de las guías de revascularización y salió recientemente, o sea, no ha estado incluido en las guías de revascularización, pero muy seguramente va a cambiar la práctica de revascularizar los pacientes con falla cardíaca. El tronco izquierdo, digamos, no hay evidencia. La evidencia, o no hay evidencia reciente, la evidencia prácticamente es de hace más o menos 20 o 30 años, pero es tan contundente que pues no admite discusión y es los pacientes que tengan una lesión del tronco por encima del 50%, pues idealmente deben revascularizarse porque esos pacientes comparados con el tratamiento médico, pues se disminuye la sobrevida o mejora la sobrevida de estos pacientes. Esto se puede hacer por vía percutánea o idealmente por cirugía de revascularización miocárdica. Históricamente se ha preferido la vía quirúrgica porque los puentes de mamaria a desentería pues tienen una durabilidad mayor a un posible stent, pero en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, según los que el Heart Team pues defina que podrían anatómicamente revascularizarse por intervención coronaria percutánea, pues se podrían hacer, porque versus el tratamiento médico hay mejoría de la sobrevida. En cuanto a los pacientes de 2 y 3 vasos, compromiso de 2 o 3 vasos, comprometiendo o no la descendente anterior proximal, miren que el análisis de subgrupos del estudio isquemia no demostró que haya diferencia significativa. Por eso la recomendación pasó de ser 1 a ser a 2B. O sea, idealmente no debemos revascularizar a esos pacientes a menos que tengamos una razón de peso, ya sea del paciente o del Heart Team, para hacerlo. Pero este análisis de subgrupos del estudio isquemia nos demostró que los 2 o 3 vasos
no se deberían revascularizar de rutina como lo hacíamos previamente. En resumen, y ya para terminar, no hay duda que los pacientes que tengan angina refractaria se deben revascularizar si tienen lesiones significativas, pero si no hay angina refractaria, pues si hay enfermedad del tronco. Los que tengan enfermedad del tronco se deberían revascularizar por PCI o idealmente por CABAS, y los que tengan enfermedad multivaso con compromiso o no de la descendente anterior proximal, pues se deberían revascularizar, sobre todo aquellos que tengan fracción de eyección por debajo del 50%. Esos tienen una recomendación 1, aunque como les mostré el estudio Revive, de pronto va a jalonar esta evidencia más a que sean revascularizados por vía quirúrgica que percutánea. Si el paciente no tiene fracción de eyección baja, estos pacientes con enfermedad multivaso, como les dije previamente, no se revascularizan de rutina porque la recomendación cambió de 1 a 2B. Entonces, el heart team y el paciente pues decidirán si el paciente se puede vascularizar o no. Lo más importante, y se los he mencionado varias veces, es el heart team, que está compuesto no solamente por cirujanos o por hemodinamistas, sino por cardiólogos o geriatras o rehabilitación cardíaca o la especialidad que consideremos tener en cuenta para tomar la decisión de revascularizar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Esto tenía para ustedes hoy.